Entonces allá vamos. Vamos a buscar el cronómetro. Bueno, 15 minutos. Leyes de Escudero. Las leyes de Escudero son leyes planteadas, digamos, para tener una alimentación adecuada y saludable. Decimos que son 4 leyes: la ley de la cantidad, la ley de la calidad, la ley de la armonía, la ley de la adecuación. 1. Ley de cantidad. La ley de la cantidad es sencilla y la entendemos fácilmente si hemos hecho ya ejercicios respecto de gasto calórico e ingesta calórica. El gasto calórico es la cantidad de kilocalorías que yo tengo que generar por día para realizar los trabajos que tengo que hacer, para liberar el calor que tengo que liberar y mantener el metabolismo basal, ¿no? Podría decir. Eso es el gasto calórico. Y la ingesta calórica es la cantidad de kilocalorías que yo ingiero en los alimentos. Esta ley de la cantidad dice que la ingesta calórica tiene que ser adecuada al gasto calórico. Dicho de otra manera, la ingesta calórica debería ser igual al gasto calórico. Cuando la ingesta calórica es igual al gasto calórico, si nosotros analizamos la primera ley de la termodinámica que decía que la variación de energía interna era igual al calor más el trabajo más los nutrientes ingeridos, esto sería el gasto calórico y esto es la ingesta calórica. Entonces, si estas dos cosas son iguales, como esto es negativo y esto es positivo, la variación de energía interna me va a dar 0, y si la variación de energía me va a dar 0, el peso corporal va a ser constante. Por supuesto que vamos a ver que esta ley podemos tener que modificarla, pero digamos, una persona, un ser humano cuyo peso coincide con el peso deseable según la edad y talla o el método que yo use, para una persona que tiene un peso ideal, la ingesta calórica tiene que ser igual al gasto calórico. Si la ingesta calórica es igual al gasto calórico, decimos que la dieta, se cumple esta condición, la dieta es suficiente o normocalórica. Si la ingesta calórica fuera mayor que el gasto calórico, estoy comiendo más, la dieta va a ser excesiva o hipercalórica, y eso va a llevar a que la variación de energía interna sea positiva, que se va a reflejar en un aumento de peso. Contrariamente, si la ingesta calórica fuera menor que el gasto calórico, la dieta la clasifico como hipocalórica, con una variación de energía interna negativa, y eso va a llevar a una reducción de peso. Entonces, esa es la primera ley referida exclusivamente a la cantidad de kilocalorías que tengo. La segunda ley es la ley de la calidad. Ley de la calidad. Dice que la ley de la calidad dice que la dieta debe incorporar todos los macro y micronutrientes necesarios para la alimentación. O sea, tiene que tener la cantidad de glúcidos, lípidos y proteínas adecuados, así como de minerales y vitaminas. La ley de la calidad me indica que si la cumple, la alimentación es variada, y si no, no lo es. Para cumplir con esta ley de la calidad, hablaba ayer con una nutricionista que trabaja en nuestro grupo, trabaja justamente con el kefir que yo les contaba, y bueno, la convencí para ir esta semana va a ir a la tutoría a darnos unas clases justamente de esto. Pero la ley le preguntaba, ¿y cómo hacemos para cumplir la ley de la cantidad? Dice, bueno, la ley de la cantidad es sencillo, hay que ingerir alimentos de los 7 grupos de alimentos.
Aparentemente hay 7 grupos de alimentos, uno es leche y podríamos llamar lácteos, otro es carnes y huevos, otros son verduras y hortalizas, frutas, legumbres, cereales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, me está faltando uno, pero no va a hacer aparecer, vamos a verificar para que voy a pensar, leche, carne, legumbre, verdura, frutas, cereales y aceite, grasa y aceite. Entonces después, digamos, una alimentación tiene que tener alimento de todos los grupos, luego de cada grupo hay subgrupos, bueno, los nutricionistas hacen eso. Pero en general, digamos, una persona no podemos ir todo al nutricionista, tampoco tenemos la gana. Entonces, bueno, en general uno comer un poco de todo, no ser monotemático, que todo el día, bueno, lo que como es helado tramontana y desayuno, merienda y ceno, eso. ¿No es cierto? Entonces, la cuestión es eso lo que me garantiza una ley de la cantidad que me va a dar todos los nutrientes. Por supuesto, la vamos a escuchar a María Eugenia cuando lo cuente, porque es extremadamente interesante. Después juegan también con la cuestión de colores y demás cosas para saber que estoy haciendo algo variado. Entonces, esa es la ley de la calidad. Tiene que contener macro y micronutrientes que cubran todas las necesidades. Un poco de todo es la solución. Muy bien. La tercera ley es la ley de la armonía, de las proporciones. La ley de la armonía dice que de todas las kilocalorías que yo ingiero, de todas las kilocalorías, aproximadamente un 50 a un 55% tiene que ser de los carbohidratos, un 25 a un 30% tiene que venir de los lípidos y un 15 a un 20% tiene que venir de las proteínas. Esto es importante cuando esta ley enuncia estas proporciones que saldrán, por supuesto, de observaciones experimentales, no de una imaginación y un capricho de algún investigador, de estudiar minuciosamente el metabolismo por los requerimientos que yo tengo, salen estas cuestiones. Estos porcentajes son respecto de la ingesta calórica, o sea, que uno dice, bueno, el 50 al 55% de las kilocalorías que yo ingiero tienen que provenir de los carbohidratos, el 25 al 30% de las kilocalorías de los lípidos y el 15 al 20% de las proteínas. No es la cantidad de gramos, porque eso es un error bastante común muchas veces, que nosotros pensamos así, bueno, si yo como 1 kilo de alimento, el 50% sería medio kilo y tendría los carbohidratos. No es la cantidad de gramos, sino que la cantidad de kilocalorías. Entonces, si la ley cumple, si la alimentación cumple con esto, decimos que tenemos una dieta que es armónica, y si no, es una dieta disarmónica. Bueno, es común que comamos dietas disarmónicas, yo soy uno de ellos, muchas veces cuando hay ciertos hábitos, por ejemplo, uno que es vegetariano, es difícil por ahí ingerir la cantidad de proteínas adecuada, porque los vegetales no lo tienen y uno no combina a lo mejor con legumbre o con otras cosas para poder hacerlo, entonces bueno, se puede desbalancear, o cuando hacemos cierta dieta para ya sea bajar o aumentar de peso, puede ser que esté disarmónica. Esa sería la ley de la armonía. Y la otra ley, es la cuarta ley, es la ley de la adecuación. La ley de la adecuación, ¿qué quiere decir? Que bueno, yo tengo que cumplir con estas leyes, que la ingesta calórica sea igual al gasto calórico, que incorpore todos los macro y micronutrientes y que cumpla estos porcentajes, pero lo tengo que adaptar a la edad, a la condición social, a la religión, a los gustos y a demás cosas. Entonces eso es la ley de la adecuación. Entonces,
No es la misma alimentación que yo le voy a dar a un lactante, que le voy a dar a un adolescente o que le voy a dar a un adulto mayor, pero la voy a adaptar, ¿no es cierto? Es decir, bueno, un lactante tomaba leche y de ahí sacaba las proteínas, de adulto no le gusta la leche, bueno, tendrá que incorporar huevo, carne, lácteos para incorporar la proteína adecuada. Y un adulto mayor, a lo mejor la carne no puede porque ya no tiene fuerza para masticar, le duele la articulación temporomandibular, no tiene diente o simplemente no tiene gana. Entonces, y bueno, a ver cómo le reemplazo las proteínas a través de los alimentos. Ahí también siempre tenemos el ataque de la farmacología, ¿no es cierto? Uno mira por televisión y parece que si uno pasó arriba de los 40 años, ya pasé hace rato, yo los 40 años cuando lo miro me da un poco de risa, parece que si uno pasó ya los 40 años tiene que empezar a incorporar unos suplementos nutricionales porque si no le van a faltar las proteínas. Las proteínas están en muchísimos alimentos y no tengo que incorporar ningún requerimiento si tengo el huevo al alcance de la mano, tengo la leche y son muchísimo más baratos y para los cuales estoy preparado naturalmente para consumir. Entonces, bueno, esa es la ley de la adecuación. Si cumplo las 4 leyes, uno dice, bueno, voy bien, voy encaminado, si no tengo ninguna patología del aparato digestivo, mi flora intestinal está bien, voy a tener una alimentación, una digestión y una evacuación bastante adecuada, voy a mantener el peso corporal. Sin embargo, bueno, es común que la humanidad viole estas leyes, ¿no es cierto? Creo que depende de los países, pero por ejemplo en un país como el nuestro, en Estados Unidos, Canadá, son países donde se viola mucho la primera ley, ¿no es cierto? La cantidad, acá no me acuerdo ahora, pero digamos la cantidad de niños y jóvenes con sobrepeso, no sé si en la Argentina, no sé si era un 50%. O sea, personas que están más allá del peso deseable que tienen que tener. ¿Eso por qué? Porque se viola esta primera ley, no hay otra forma de tener sobrepeso si yo no estoy violando la ley. Entonces eso es una violación de la ley. Por el otro lado están las violaciones que hacemos muchas veces con las dietas. Cuando yo hago una dieta, obviamente, si estoy excedido de peso, tengo que tener una ingesta calórica más chica que el gasto calórico, pero eso tiene que ser de alguna manera regulado para que no comprometa la incorporación de macronutrientes y de macro y micronutrientes. Y yo debería tener una reducción para que sea hipocalórica, pero tratar de mantener la calidad a través de la variedad y la armonía, ¿cierto? Entonces, bueno, la voy a adecuar a esa circunstancia. Pero bueno, muchas veces las dietas son soluciones mágicas que nos proponen bajar de peso no solo rompiendo esta ley, sino rompiendo esta, ¿no es cierto? Por ahí hay dietas que dicen, bueno, como únicamente lípidos. Si yo como únicamente lípidos, voy a bajar de peso. Y es cierto que lo voy a bajar al peso, pero no voy a estar adelgazando, que normalmente cuando uno está excedido de peso, lo que tiene es exceso de tejido adiposo. Y entonces, cuando yo tengo exceso de tejido adiposo, ese tejido adiposo termina siendo perjudicial para nuestro organismo cuando lo tengo en exceso. Entonces yo lo que me tengo que sacar de encima es el tejido adiposo. Cuando yo hago una dieta que está basada exclusivamente en los lípidos, no me saco de encima el tejido adiposo, lo que me saco de encima es el tejido muscular. Entonces en la balanza yo voy a perder peso, pero no voy a estar perdiendo el peso que deseaba. O sea, voy a estar perdiendo algo valioso, reemplazándolo por algo que me es inservible y que me causa enfermedad, pero el único resultado es que bajo de peso. Entonces muchas veces las dietas se hacen famosas porque me hacen bajar de peso, pero la dieta no debería ser famosa por eso, la dieta debería ser famosa porque yo llegue al peso ideal y no haya perdido los tejidos más importantes de mi organismo y me haya desembarazado de aquel tejido que me sobra, que es el tejido adiposo. Entonces, una violación importante a las leyes de alimentación lo hacemos a través de las dietas. Después también lo hacemos a través de las tradiciones, ¿no es cierto? Es común, digamos, en los argentinos, si nos vamos a juntar, es raro que alguien diga alguna cosa rara, ya nos juntamos, ¿qué hacemos? Hacete un asado. Entonces, bueno, es común que por las tradiciones, por ahí tengamos alimentaciones donde violamos tremendamente la ley de la armonía. Cuando uno come un asado, calculo que el 80% es proteína, o el 70% es proteína, el 25% es lípido y un poquito de carbohidratos si uno acompaña con pan. Entonces tenemos esa cuestión también por cuestiones de tradiciones o de preferencia, ¿no es cierto? Hay gente que dice, bueno, no,
yo no puedo comer carne porque quiero los animales, no puedo comer carne porque no me gusta, o no puedo comer carne porque la religión no me lo permite, o no puedo comer carne porque el grupo social al que pertenezco, nosotros somos los vegetarianos, y si se enteran que yo comí un pedacito de carne me van a matar. Entonces, bueno, muchas veces producimos violaciones a las leyes a través de costumbres de ese tipo. Bueno, muy bien. Estas son las famosas leyes de Escudero. Y ahí tenemos el tiempo. Vamos a ver. Lucía dice, la pirámide nutricional que se usaba hace unos años tenía en su base las harinas. Puede ser que quisiera hacer referencia a la proporción de los hidratos de carbono en la dieta. No lo sé. La verdad que lo de la pirámide nutricional, sé que lo que me dijo María Eugenia, la nutricionista, creo que la pirámide nutricional no se usa más, hay como un círculo o algo así. Pero bueno, eso lo va a contar en la tutoría esta semana. Yo siempre la invito para que venga a contarme un poco esas cosas. Ahí se van a poder sacar un montón de dudas de ese tipo. No recuerdo, pero sí lo que recuerdo que creo que esa pirámide nutricional dentro de la nutricionista no juega más. Así que no les voy a complicar con la respuesta. Lucía de nuevo dice, pero no tenía en cuenta la ley de la calidad. Sí, es probable dentro de lo mismo. Así que bueno, eso veremos de resolverlo con ella cómo es la cuestión. Así es la cosa. Muy bien. Tampoco sé si la pirámide nutricional, esas cosas son conceptos profesionales y científicos que manejan los nutricionistas, o es una cuestión más bien popular, ¿no? La verdad que no lo sé. Muy bien. A ver si tenemos alguna otra pregunta, pero siempre surgen al principio hasta que nos largamos un poco. Pero fíjense, bueno, las leyes, yo siempre lo planteo cuando hablo con los alumnos, es tener algún punto central. Y yo siempre le hago una pregunta cuando los alumnos van a rendir. Siempre hago una pregunta, creo que el 90%, si no más, los alumnos la responden mal. Yo le pregunto, ¿qué debería comer usted por la edad que tiene? Y el alumno empieza a inventar. Y digo, bueno, yo por la edad que tengo, soy como estudio, tengo que comer fosfolípido porque necesito el fósforo para el cerebro, porque tengo que estudiar. Invento, guitarreada pura. Y la respuesta siempre es ese tipo de cosas. Una vez también a un alumno le pregunté, si usted fuera médico y tuviera un adulto mayor, ¿qué le daría de comer? Y dice, bueno, a la noche le daría un café con leche, una papa hervida. Un invento de no sé de dónde lo sacó. La alimentación es sencilla, o sea, yo tengo que planificar una alimentación saludable, no importa para qué rango etario sea. Ya sé que de 0 a 6 meses es recomendable, y hasta que no haya un cambio voy a hacer una alimentación en base a leche materna si es lo posible. Después empezaré a reemplazar por otros alimentos. Pero digamos, la alimentación, cuando yo tengo planificado una alimentación, la mejor respuesta es decir, bueno, yo una alimentación para este rango etario lo basaría en las leyes de Escudero. Es decir, en primer lugar, la alimentación, me fijaría la cantidad de kilocalorías. Si la persona tiene el peso deseable, tengo que mantener ese peso deseable, por lo tanto tendría que calcular la ingesta calórica y ver de ahí cuál es el gasto calórico. Después, una vez conocido el gasto calórico, confeccionaré una dieta donde tendré alimentos que pertenezcan a los 7, 5 o 6 grupos que pueda haber, porque según lo que he visto no todos lo dividen en 7 grupos. Entonces tendré que ver que esas kilocalorías estén repartidas de manera de que haya algo de cada uno de los grupos, aproximadamente un 10% de cada uno de los grupos, porque son 7 grupos, ¿no es cierto? Y después que cumpla con la ley de la armonía, es decir, que el 50-55% sean los carbohidratos, el 15 o 20% las proteínas, el 25 a 30% los lípidos. La adecuaré a la edad.
Si es un joven cuya dentadura está perfecta, bueno, podría utilizar en el grupo de las carnes, podría utilizar carne, pero si es un adulto mayor, a lo mejor no podría utilizar carne y bueno, lo haré con carne picada, lo reemplazaré por pescado, cosas por el estilo. Entonces, es como que uno dice, bueno, la respuesta viene por este lado, ¿no? Que pienso a ver qué es lo que le daría, como si yo estuviera construyendo, a decir, bueno, coma papa o coma... Siempre recuerdo que me habló del café con leche, porque claro, uno asocia siempre a los jubilados, ya viejitos, a la noche no comen nada y se toman un café con leche. Siempre me responden cosas espeluznantes los alumnos cuando hago esa pregunta. Vamos a ver, vení para acá que tengo mi gato para hacer. Vaya a ver. Bueno, muy bien, a ver qué pregunta tenemos acá. Hernán dice, ¿la ley de la armonía se refiere a la dieta en general o a una comida? Por ejemplo, al almuerzo. Claro, es buena pregunta. Sí, la ley de la armonía uno la analiza en general. Por supuesto, lo ideal sería que cada comida esté armonizada, pero es medio difícil. Entonces, en general, estas son cosas generales que se aplican al día, a la semana. En general, hablaba con María Eugenia también cómo una de las cosas que uno necesita para planificar una dieta es conocer la ingesta calórica. Entonces, la ingesta calórica se hace a través de una encuesta alimenticia, es decir, yo le pregunto al paciente qué come y se pueden hacer dos tipos de trabajo. Uno son encuestas de 3 días, en los cuales el paciente va anotando lo que come durante 3 días, incluyendo un fin de semana. Entonces yo analizo la ingesta calórica y la armonía de esa dieta en 3 días. Otra es un interrogatorio de 24 horas, porque me decía María Eugenia que lleva muchísimo tiempo esto y no es fácil de analizar. Justamente ella se puso a trabajar, estamos trabajando juntos en diseñar un software que permita manejar esta información. No es sencillo porque manejar toda la información requiere una gran cantidad de cálculos. Ustedes lo vieron cuando lo hicimos sencillo en la tutoría, aquellos que lo habrán hecho cada uno en su tutoría. Son cálculos extremadamente complejos, en los cuales hay grandes dificultades también para que el paciente pueda estimar la cantidad que come. Me dice, bueno, me comí un plato de ravioles, pero depende de qué plato y hasta dónde lo serví. Entonces las encuestas alimentarias muchas veces no son sencillas. Entonces, bueno, ahí hay una lucha bastante interesante, en las cuales ellos también tienen fotos, me dicen, bueno, usted come un bife, entonces, de este tamaño, de este. Entonces, en base a eso se va cargando la información. Lo ideal sería que la dieta sea armónica para cada comida, de tal manera que va a ser armónica para todo el día y armónica para toda la semana. Pero no sé cómo lo manejan, pero supongo que esa armonía intentan buscarla al menos 24 horas. Y uno se aproxima, imposible caer justo en los porcentajes. Uno tendría que estar comiendo con una balanza al lado y un aparato para detectar cuántos carbohidratos. Cuando yo como algo, no sé, que me como un pedazo de pan o una galletita, no sé cuántos carbohidratos, cuánto es proteína. Bueno, puedo leer, pero no terminaría, o volvería loco y terminaría internado. Entonces, la ley de la armonía, en general, uno aplicaría así para 24 horas y lo más aproximado posible. Acá Jamín dice, la pirámide no se usa más desde el 2000, se usa el óvalo nutricional. Sí, no tengo idea, sabía que no se usaba, pero no sé en qué grado no se usa, ¿no es cierto? Eso no sé si es una cosa que se desterró por completo. En la ciencia siempre recuerden que las cosas no se destierran por completo, hay nuevas tendencias. No sé ya si todos los nutricionistas, eso en general dentro de los profesionales hay lo que se llaman escuelas, ¿no es cierto? Personas que se asocian a un concepto y se mantienen. Entonces, probablemente lo que dice Jazmín es cierto, en el 2000 debe haber aparecido el óvalo nutricional, pero siempre recuerden que en la ciencia no es así, que aparece una cosa nueva y lo viejo se destierra. Siempre las cosas siguen funcionando y el profesional o el investigador siempre sigue evaluando aquello, es decir, la mentalidad del profesional y el investigador debería, pero no lo es, debería ser bastante crítica y no pensar que lo nuevo que vino cambió y es mejor que lo viejo. Entonces siempre la mirada hacia atrás, la reevaluación es una cosa que tenemos que tener siempre
siempre en la mente, no cambiar nuestro pensamiento solo porque hay alguien que habla fuerte o habla bien o está por televisión o está en un congreso. Entonces es probable que haya aparecido ahí seguramente hay profesionales que siguen basados en el otro paradigma, por supuesto sustentando por qué el otro paradigma les parece mejor. Eso siempre recuerden, la ciencia es así. La ciencia es así, ustedes van a encontrar cuando estudien fármacos que hay pacientes que dicen que un fármaco es bárbaro, profesionales que dicen que un fármaco es bárbaro, otros pacientes dicen que el fármaco no lo es. Dice, ¿quién tiene razón? Probablemente los dos tienen razón porque están mirando alguna parte, con lo cual ellos se inclinan hacia ese fármaco porque en el costo-beneficio el análisis le da un costo, un beneficio mejor que el costo, y en el otro se inclinan para el otro lado porque el costo es más grande que el beneficio. O sea, así nos movemos como profesionales. Juan dice, la diferencia entre ingesta calórica y gasto calórico en situaciones normales siempre debe dar 0. Sí. ¿Qué sucede en la pubertad cuando se necesitan más sustrato para construir tejido? No. En un adulto, cuando el peso ya alcanza su valor estable, ahí la ingesta calórica debería ser igual al gasto calórico. Si yo un día tengo una actividad más grande, como más, si tengo una actividad más chica, como menos. Por supuesto, eso no es matemático, yo normalmente como más o menos lo mismo, y si un día gasté más, perderé un poquito de peso, y si otro día gasté menos, perderé. Ahora, en la niñez, o sea, el lactante, el niño, el adolescente, tiene una ingesta calórica más grande que el gasto calórico, ¿no es cierto? Que en realidad no es así, en realidad sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque dentro del gasto calórico está el trabajo de biosíntesis. Entonces, en definitiva, digamos, yo tengo una ingesta calórica que es más grande que el trabajo y el calor que libero. Pero parte de esa ingesta calórica va a formar proteínas, que es lo que me da el crecimiento. Entonces, en esas etapas hay un aumento de peso. Para que haya aumento de peso, esto tiene que ser positivo, y para que sea positivo, yo tengo que ingerir más nutrientes que lo que libero como calor y lo que realizo como trabajo. Y eso, ese exceso, va a ir a esto que sea positivo, que está reflejándose en la síntesis de moléculas. En el crecimiento se tiene que reflejar en síntesis de proteínas, no en síntesis de lípidos. Esa es la cuestión. Es decir, un niño y un adolescente tienen que tener una ingesta calórica mayor que el gasto calórico, pero esa ingesta calórica en exceso respecto al gasto calórico tiene que estar direccionada hacia la biosíntesis de proteína. Pues yo puedo tener una ingesta calórica más grande, sí, sintetizar algo de proteína, pero la mayor cantidad ir hacia los lípidos. ¿Qué es lo que ocurre? En los niños y adolescentes hay un gran exceso, un gran porcentaje de exceso de peso. Muy bien. Bueno, ahí a ver si hay alguna pregunta más. Acá hay una de Lucía, dice, con respecto a los adolescentes leí que requieren un balance de consumo de calcio positivo, porque sería esto solo para el calcio. Bueno, no, eso es un engaño. Los adolescentes y los niños están en crecimiento. Entonces, todos los nutrientes que incorporo van a estar en un balance positivo. Todo tengo que, proteínas, las que ingiero, van a ir a formar proteínas. No es que tengo que ingerir más, la proporción esa, pero van a ir a formar proteínas, pero yo tengo que tener una ingesta calórica más grande que el gasto calórico para poder sintetizar. De todas maneras, eso son pequeñas diferencias, prácticamente tendría que ser igual. No es que yo tengo que todos los días ingerir 200 kilocalorías de más, porque voy a tener al cabo de un año un montón de tejido adiposo. Después el calcio se maneja como si fuera una cosa, el calcio es uno más de los micronutrientes, y el calcio es necesario para un montón de funciones de nuestro organismo, pero se requiere en gran cantidad para construir el esqueleto. Como durante la adolescencia, durante la pubertad, digamos, y un gran crecimiento en el largo de los huesos, la cantidad de calcio que se necesita es más grande. Entonces, sería beneficioso que ahí tenga un balance de calcio positivo. De todas maneras, nuestro organismo siempre está prácticamente en balance cero. Es decir, si yo como más, es poquitito lo que me quedo. Si yo comí mucho calcio más, lo pierdo.
Entonces, pero ahí la pregunta es ¿por qué se menciona solo el calcio? Se menciona solo el calcio porque el que escribió eso, dijo eso, se dedicaba al calcio. Pero es lo mismo, yo voy a necesitar durante el crecimiento, voy a necesitar también más hierro porque está aumentando mi cantidad de glóbulos rojos, está aumentando mi cantidad de sangre, voy a necesitar más aminoácidos esenciales porque voy a tener más proteína, voy a necesitar más yodo porque crece mi glándula tiroides. Al ser todo más grande necesito más cantidad. Entonces, eso lleva a una ingesta mayor, pero que no es que tiene que ser cientos de kilocalorías más grande, porque yo todos los días deposito una pequeña cantidad, no es que de un día para el otro yo aumenté 200 gramos de proteína, no, no es así. Entonces, bueno, el calcio siempre, y eso con el calcio es un error, muchas veces, inclusive ustedes lo van a estudiar y más de un profesor lo va a decir, muchas veces, y a los alumnos les pregunto, le digo, ¿cuándo es importante el calcio en los humanos? Los alumnos me dicen, en la adultez mayor. El calcio es importante a lo largo de toda la vida porque el calcio yo lo necesito para la estructura de los huesos, para la secreción hormonal, para el impulso nervioso, para la contracción muscular, etcétera, etcétera. Cuando veo para qué sirve el calcio, son múltiples factores. Entonces yo el calcio lo necesito a lo largo de toda la vida. El hierro lo necesito a lo largo de toda la vida. El yodo lo necesito a lo largo de toda la vida. Y no es que en la edad adulta necesito más calcio que lo que necesitaba. Al contrario, yo necesito más calcio en la pubertad y en la niñez, porque ahí estoy construyendo los huesos que utilizan muchísimo calcio. Pero bueno, está la tendencia esa que en el adulto mayor aparece, especialmente en la mujer, aparece la osteoporosis, entonces ahora como apareció la osteoporosis le va a dar más calcio. Cuando apareció la osteoporosis ya es tarde. Es decir, ya el hueso se deterioró, yo por más que le dé calcio no lo voy a solucionar. Porque el hueso no se fortifica por recibir más calcio. Si yo en los alimentos pongo más calcio, mis huesos siguen siendo exactamente iguales de débiles como eran antes. Es lo mismo que creer que porque como proteína voy a tener músculo más grande. Si yo como asado todos los días, mucha cantidad de asado, estoy ingiriendo una gran cantidad de proteína, lo que voy a hacer es tener grasa. Porque el músculo se agranda cuando trabaja. Cuando yo al músculo lo someto a trabajo y ese trabajo, el músculo que tengo es insuficiente para hacerlo. Por ejemplo, quiero levantar algo como esto y mi músculo no lo puede levantar, la repetición de intentar levantar esto o hacer algo un poquito más liviano va a hacer que el músculo vaya sintiendo ese estrés y entonces va a generar proteína. Es que es lo que ocurre cuando vamos al gimnasio. Cuando uno va al gimnasio, trabaja con máquina, trabaja con pesas, con ciertas cargas que el instructor me dice, y eso al cabo de un tiempo se nota en que yo tengo un músculo más grande. Si yo me hubiera quedado en mi casa sentado mirando televisión, por más que mire el mejor deportista del mundo o que mire personas que levantan peso, no van a crecer más. Y menos si como proteína. Entonces con el calcio pasa exactamente igual. Es decir, que eso es un error de la medicina. Normalmente cuando una persona tiene osteoporosis, lo primero que le dan es un suplemento de calcio. De nada le sirve un suplemento de calcio si ese hueso no es sometido a fuerzas de manera de que el hueso sienta que tiene que estar más resistente. Entonces, bueno, son los errores que cometemos los profesionales. Pilar dice, entonces al armar una dieta deberíamos primero enfocarnos en las leyes y luego adaptar la dieta a la edad, la persona, de acuerdo a algunos requerimientos exactamente. Es decir, o sea, estoy haciendo todo a la vez, no puedo hacer toda una dieta y después decir, uy, era vegetariano. ¿No es cierto? Tengo que tener todas las leyes en cuenta. Yo diría que en primer lugar, cuando voy a armar una dieta, lo primero que tendría que prestar atención es a la cuarta ley. Parece ser la última, pero si no voy a trabajar inútilmente. Porque cuando empiezo a buscar los grupos de alimentos, es vegetariano, entonces bueno, le voy a hacer el lunes, miércoles y viernes que coma un pedazo de carne a la plancha, magro, resulta que era vegetariano. Entonces la cuarta ley es tremendamente importante, de entrada la tengo que tener en cuenta. Pero uno podría decir, bueno, es la que yo vería al final, pero no puedo dejar al final, tendré que tener toda esa información, decir, bueno, le gusta o no le gusta la carne, le gusta o no le gusta la leche, tiene acceso, qué nivel socioeconómico tiene, porque yo por ahí hago una dieta donde los 15 a 20% de la proteína lo saco de la carne y ahora sacarle la proteína de la carne es un costo inaccesible. Entonces dice, bueno, voy a tratar de compensar la proteína de la carne con proteína de la soja y ver qué aminoácido me falta para compensarlo con otra cosa. Eso lo saben los nutricionistas, es extremadamente difícil. El gasto calórico, dice Pilar, sería la sumatoria de los procesos biológicos y las actividades diarias. Claro, sí, el gasto calórico es lo que yo gasto, que sería esto. El calor que libero y el trabajo que realizo. Eso es
que el gasto calórico es toda la energía que se obtiene de los nutrientes en procesos catabólicos. Cuando yo hago glucólisis, carboxilación oxidativa, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, ahí estoy liberando energía. Cuando hago beta oxidación, liberando energía. Ahí está, ese es el gasto calórico. Por eso el gasto calórico se puede medir en base al oxígeno consumido. ¿Por qué? Bueno, porque cuanto más oxígeno se consume, más calorías se están gastando. Entonces, una forma de medirlo a través de eso. Si yo gasto oxígeno utilizando lípidos, me indica una cierta cantidad de kilocalorías, y si gasto glúcido me indica otra cantidad. Pero más o menos 1 litro de oxígeno anda alrededor de unas 5 kilocalorías, si no recuerdo mal, aproximadamente, haciendo cifras redondas. Eso podríamos hacer un cálculo rápido, como andamos de hora. Sí, a mí me gusta la matemática. Vamos a ver si dan los números. Un ser humano en reposo gasta aproximadamente unos 250 mililitros de oxígeno por minuto. 250 mililitros de oxígeno por minuto. Si yo esto lo multiplico por 60, me daría la cantidad de oxígeno que gasto por hora, y si lo multiplico por 24, me daría la cantidad de oxígeno que gasto por día. Es interesante estos números para muchas veces sentarme a pensar, si tengo tiempo de pensar. Porque a veces no tenemos tiempo y cometemos errores. Esto nos da 360.000 mililitros de oxígeno por día, lo que son 360 litros de oxígeno. O sea, nosotros por día más o menos gastamos esta cantidad de oxígeno. Como yo le dije, un litro de oxígeno es aproximadamente unas 5 kilocalorías. 360 me da unas 1800 kilocalorías por día. Es decir, esto es lo que yo gasto no haciendo una actividad física, o sea, estando en reposo. Pero fíjense, bueno, esto me da más o menos 1800, que es el valor aproximado del metabolismo basal, digamos. Entonces, eso es un dato interesante. Entonces, por eso yo les decía, digamos, si yo quiero saber cuál es el gasto calórico, una forma de saber el gasto calórico, ¿cuál es? Es calcular el peso real, medir el peso real de la persona, y luego buscar esa tabla que tenemos entre las tablas, o debe haber miles de tablas en el mundo que lo dan. Entonces, en base a la actividad, decir, bueno, cuántas kilocalorías por día yo gasto, multiplico por el peso y lo saco. Eso es la forma. Pero si quiero saber de una forma exacta, lo que tengo que hacer es medir el consumo de oxígeno. Eso no es complicado. Se hace muchas veces en los deportistas, eso, para saber cuál es la cantidad de energía que puede producir un deportista. Se lo sube una bicicleta o se lo sube una cinta ergométrica donde corra. Se le pone una máscara, que eso tiene sensores de oxígeno y dióxido de carbono, con los cuales yo voy midiendo cuánto oxígeno consume, y entonces de esa manera sé cuánta energía es capaz de gastar un deportista. En base a la energía que es capaz de gastar, ya sé cuál es la performance en la actividad deportiva. Entonces eso es extremadamente importante. En los deportistas de elite son estudios que se hacen porque el deportista que gana es aquel que tiene más capacidad en cierto deporte, por supuesto, hay otros que son deportes de habilidad, pero en aquellos deportes que fundamentalmente dependen de la energía, como un corredor de 100 metros, un corredor de maratón, un corredor de triatlón, en general ahí no hay tanta estrategia y habilidad, sino que son cuestiones más desde el punto de vista energético. Uno sabe si ese deportista va a tener un buen rendimiento en base al consumo de oxígeno que tenga y la cantidad de energía que va a poder producir. Aquel que produce más energía es el que va a realizar mayor trabajo. En general, el que haga mayor trabajo es el que va a llegar más lejos, el que va a llegar más rápido. Entonces eso es muy, muy interesante.
Bueno, Jamín dice, ¿cómo cambiaría la dieta en un adolescente y en un adulto, por ejemplo? Yo leí que el adolescente se ve afectado por las presiones sociales, pero no leí cómo cambia la dieta. Bueno, eso es una cosa que decimos los adultos. Siempre los adultos le caemos sobre el adolescente diciendo, oh, el adolescente es presa de la publicidad, el adolescente, y los adultos somos exactamente iguales. Es decir, eso de que el adolescente sigue una imagen determinada, los adultos somos exactamente iguales. Seguimos por ahí otra imagen, pero seguimos la imagen. Entonces, los desequilibrios en la alimentación, estoy de acuerdo que pueden ser influenciados por ahí en los adolescentes, influenciados por la imagen, pero no es de los adolescentes nomás eso. Pero sí es cierto que, digamos, tener cierta imagen física me da cierta ubicación. Es decir, cierto corte de pelo, cierta ropa que me pongo, cierta masa muscular, me da una ubicación determinada y me permite competir con el resto de las personas. Entonces, bueno, muchas veces esa imagen que crea la sociedad hace que de alguna manera el adolescente, y digo el adolescente pero no es el único, sufra ciertos trastornos en la alimentación, porque probablemente como se alimenta no puede mantener el peso que sería ideal para tener o mostrar el cuerpo que tendría que mostrar, entonces muchas veces hace cambios en su dieta, baja mucho las kilocalorías y entonces entra a tener una dieta que es insuficiente, hipocalórica, bueno, tiene bien marcados los músculos, pero por poco tiempo, porque si es hipocalórica va a terminar perdiendo los músculos también. Entonces, bueno, ese tipo de cosas ocurren, parece ser un poco más común en las mujeres que en los hombres, pero no son exentos, y no es una cosa propia de la adolescencia. Sí es cierto que en general con los años es más fácil liberarse de las presiones, pero no tanto, o sea, todas las personas de toda la edad tienden a ser coquetos, como decía mi abuela, ¿no? Y bueno, uno intenta mantenerse. Entonces, bueno, lo ideal para un adolescente es, si la imagen que me plantean los medios de comunicación, la sociedad, porque siempre le caemos a los medios de comunicación, pero en definitiva es lo que la sociedad quiere. Los medios de comunicación no me dicen algo que la sociedad no quiere. Nosotros es como que le echamos la culpa, pero no es un problema de la sociedad. Por supuesto que está muy bien que la imagen que nos creamos en la sociedad sea una imagen de una persona con el peso adecuado. No está bien de alguna manera aceptar la obesidad porque hay obesos, ¿cierto? Muchas veces, si con el fin de no discriminar a los obesos aceptamos la obesidad, desde el punto de vista profesional estamos haciendo una locura. Estamos haciendo una locura porque sabemos que la obesidad trae morbilidades, o sea, trae enfermedades, acorta la vida. Entonces yo no puedo decirle a una persona que es obesa, qué bien, yo obesa, vení, vamos a comer, te invito con un plato de ravioli y disfrutarlo. No, como profesional yo tengo que mostrar que eso no es lo adecuado, pero tampoco tengo que discriminarlo, por supuesto, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí hay un equilibrio, pero no tengo que, con el fin de no discriminar o estigmatizar, aceptar cosas que sabemos que son perjudiciales para la salud. Entonces eso es una locura que nos vamos metiendo en la cabeza y muchas veces terminamos de alguna manera perjudicando a las personas que padecen esa patología. Pero esto es un poco lo mismo que nos pasa a nosotros como los docentes. Muchas veces, y no, poner un insuficiente a un alumno en tal cosa es como que de alguna manera, pero le falta capacidad, entonces si le falta capacidad no le puede poner un insuficiente, tratar de ver si le puede poner un 6. No, yo lo que tengo que tratar de ver es cómo le aumento la capacidad, no bajar la nota. O sea, si yo le bajo la capacidad de aprobación, lo único que logro es que siga siendo incapaz para hacer algo. ¿Cierto? O sea, y no tenía la capacidad, ¿por qué? Porque no aprendió a estudiar, entonces bueno, y tratémoslo bien, porque pobrecito viene tal lado, no, pobrecito nada, ponete a trabajar, enseñale a estudiar para que salga de esa situación. Entonces lo mismo pasa con la cuestión de la alimentación. Entonces bueno, ahí muchas veces es como que nos confundimos, los gobernantes, los ministros, la gente, nos vuelve locos. Bueno, los profesionales tenemos que ser firmes en eso. Lo que es malo para la salud, es malo para la salud, se lo tengo que hacer entender por las buenas o por las malas, ¿cierto? Pero se tengo que entender. Bueno, Jazmín, otra vez. ¿Cómo? Ah, no, Jazmín, sí.
El lactante durante el primer año de vida tiene una dieta particular, pero el resto de las edades no sé qué tanto cambia. Sí, el lactante los primeros 6 meses exclusivo leche, y si uno analiza la leche, cumple con el primero que las recomendaciones que son darle de tomar la teta tantas veces como pida, y normalmente el lactante va a pedir en función del hambre, su centro del apetito. Es raro que el lactante aumente de peso más que lo que tiene que aumentar o pierda peso, porque se lleva por el funcionamiento de los centros del apetito y la saciedad. La leche es un alimento que cumple con todas las leyes de la alimentación. Es adecuada para la edad. En general, la ingesta calórica es igual al gasto calórico. Es variada porque tiene todas las cosas que necesita el bebé. Y es armónica porque si uno mira los glúcidos, lípidos y proteínas, cumplen bastante bien la proporción esa de 50, 30 y 20. Entonces es lo ideal. Después empieza a cambiar por incorporar algunos alimentos, frutas, puré y demás cosas que van a seguir tratando de tener una dieta balanceada, y bueno, ahí el pediatra será el que intervendrá en las cosas que tenemos que cumplir. Pero digamos, yo a lo largo de toda la vida debo seguir esas 4 leyes, no hay escapatoria. ¿Y uno cómo las sigue? Yo creo que la mejor forma de seguir las leyes es no pensar en las leyes y controlar algo, que el peso corporal esté en un valor determinado, que se mantenga ahí, y comer de todo, de acuerdo a mi costumbre. Y entonces estoy cumpliendo con las leyes. No tengo que ir a un médico, salir corriendo de un médico porque estoy violando una ley. A lo mejor la violé anoche, que estuve con mi amigo y me tomé varias cervezas, pero bueno, hoy me encarrilé. Entonces en el promedio uno dice, bueno, las voy a cumplir. Muy bien. Muy bien. Bueno, tengo tiempo para una más porque me tengo que preparar para la otra clase, pero bueno, muy interesante esto. Se va a complementar bastante esta semana con las clases que nos va a dar María Eugenia, que realmente son muy agradables, me encanta escucharla. Y a ustedes seguramente también. Bueno, a ver si hay algo más, y si no, nos vemos en la próxima. Que es el último tema. Creo que está metabolismo fosfocálcico, y me olvidé cuál es el otro tema, no importa, hay 2 temas. Y tenemos la fiesta de graduación porque termina el curso ahí. Simultáneamente ustedes, para aquellos que no habían hecho la parte del primer semestre, fueron saliendo las ejercitaciones, día a día fueron apareciendo ejercitaciones y temas, así que bueno, después terminado eso, daremos unos 10 o 15 días. Tenemos el examen después, hay un examen que será a la otra semana, pero para el examen no va a ser un día, vamos a poner una semana entera para que tengan para responderlo, porque el examen tiene 50 preguntas, tiene una pregunta de cada uno de los temas que tratamos. Y ahí terminaremos el ciclo. Bueno, muy bien. Bueno. Los voy a extrañar el año que viene, estar siempre los mismos en todas las clases. Pero bueno, todos los años pasa lo mismo. Cuando va llegando a fin de año, los docentes empezamos a sufrir porque nos tenemos que empezar a despedir de las personas con las que uno trabajó todo un año. Y este año hemos trabajado muchísimo. La verdad que esto de trabajar de manera online ha tenido algunos beneficios, como es la capacidad de contacto. Hemos tenido un contacto mucho más estrecho con algunas personas, ¿no es cierto? Con otras no, es justamente esa que uno no tiene. Antes lo presencial era, uno lo encontraba por un pasillo y lo agarraba. Acá no lo puedo agarrar, si no está al alcance de la mano no lo puedo agarrar. Bueno, nos vemos entonces en el curso de endocrino con los que tengan el curso de endocrino, y si no en la tutoría con los que son de la tutoría, y si no el sábado que viene. Bueno, que la pasen lindo, y acuérdense que mañana creo que el día de la madre. Sí, el día de la madre mañana, yo también me tengo que acordar. Bueno, nos vemos entonces, hasta luego.